Buenos días, buenas tardes o noches, depende de dónde y cuándo nos esté escuchando. Es un gusto saludarlos en un episodio más de su podcast Voces de Fe. Retomando estos temas que son tan importantes en nuestro día a día, cosas que no escuchamos siempre en una predicación o en un púlpito, cosas más de nuestro diario vivir. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre herramientas o reemplazo de Dios. Este es el tema de hoy. Y para darles un contexto de esto, nosotros vivimos corriendo, ¿verdad? Pensando en mil cosas al mismo tiempo, que trabajo, que familia, responsabilidades, deudas, etcétera. Y todo compite por nuestra atención, ¿verdad? Estamos ahí haciendo ese multitasking todo el día. Y en medio de ese ritmo acelerado se busca como una salida para encontrar ese momentico de paz. Y muchas veces la gente lo que dice es, necesito meditar, necesito hacer el término este que está de moda, mindfulness, ¿verdad? Quiero relajarme porque ya no aguanto más. Pero muchas veces confundimos este tipo de herramientas y no las llevamos por buen camino, y lo que realmente nos llama a Dios es estar en meditación pero con Él, ¿verdad? Entonces vamos a estar respondiendo algunas preguntas, que si es lo mismo meditar según la Biblia a lo que cree el mundo que es la meditación, ¿verdad? Entonces no vamos a hablar solo de teoría, también vamos a llevar esto a la vida diaria donde realmente importa. Y para eso tenemos esta noche a nuestro pastor Gustavo Zúñiga. Paz, ¿cómo está? Gracias, Tabito, estamos bien, gracias a Dios. Y un saludo para todos los que nos escuchan en este programa. Donde quiera que usted esté, gracias por prestarnos la atención. Es cierto que vivimos en un mundo muy convulso, muy precipitado. Desde que despertamos por la mañana es un corre-corre que a veces termina hasta altas horas de la noche, y en ese frenesí se nos va la vida, y siempre estamos buscando tiempos de paz, tiempos de refrigerio. Y bueno, algunas personas lo tienen muy claro cómo hacerla y otros no, ¿verdad? Yo encuentro que la palabra del Señor nos ha dejado a nosotros dos caminos muy bien marcados para encontrar esa paz que ocupamos en medio de nuestras tormentas. Y una de ellas, por supuesto, es la vida de oración. La oración es ese misterio profundo que hay en la palabra de Dios. No todos alcanzan a comprenderla. No todos la practican, y entonces se pierden eh, esa bendición que el Señor tiene para ellos. Hay muchas formas de orar, por supuesto, pero podríamos reducirla a dos nada más. Una es lo que podemos llamar o denominar la oración corporativa, o sea, la que se hace en grupo, donde la palabra de Dios nos enseña que debemos estar de acuerdo para orar. O sea, no podemos estar un grupo, no sé, de 5 personas, tomarnos de la mano y cada uno estar orando por una cosa diferente. La idea es que si oramos juntos, oremos por lo mismo, hay que ponernos de acuerdo. Eh, pero también está la oración personal, ese tiempo maravilloso que yo paso a solas con Dios. Eh, el Señor Jesús nos enseñó al respecto y nos dijo allá en el Evangelio según San Mateo que eh, en lo posible nosotros deberíamos aislarnos, retirarnos. Él usa la figura de encerrarnos en nuestro cuarto y cerrar la puerta y ahí orar en secreto. Hay diferencias muy marcadas entre la oración
que se hace en grupo y la oración que se hace personal. Y básicamente la mayor de ellas es que de ahí yo solo con Dios abro mi corazón. Hay cosas que no diría públicamente, tal vez no quiero que lo sepan, tal vez me avergüenzo de que lo sepan, no sé, pero públicamente no lo voy a decir, pero a solas con el Señor. Ahora, me parece que el concepto errado con la oración viene del tema de que hay que pasar muchas horas orando, ¿verdad? Y entonces usted dice, no, yo no puedo dedicarme una hora entera a orar. Es más, aunque pudiera, no sé qué decir en una hora. Pero no se trata de eso. Yo creo que no es una cuestión de tiempo, sino de realmente conectarnos con Dios. Creo que podemos orar mientras vamos de camino al trabajo, podemos orar en el lapso del break del trabajo, ¿verdad? El descanso, el almuerzo, el café, podemos orar camino a casa, podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento. Lo único que Jesús nos dice es, mire, no repitan, o sea, no se ponga a repetir como una lora, ¿verdad? Porque el Señor sabe todo lo que me está pasando, el Señor conoce mi corazón, sabe lo que hay allí, ¿verdad? Y entonces eh, eh, la oración es una práctica de hablar con Dios. Si usted va en su carro, por ejemplo, si va en su vehículo manejando, está ahí en un congestionamiento, que parece que no se mueve, usted va solo, cierre las ventanas, póngase a orar, hágase de cuentas que el Señor va sentado ahí a la par suya y hable usted con él como hablaría un hombre con su amigo. Cuéntele cómo se siente. Eh, Debe existir un deleite en orar. No podemos hacerlo jamás de ninguna manera como una obligación, como algo que me impusieron, como algo que tengo que cumplir, como que si no oro a tal hora ya Dios se enoja, como que no. Debe ser realmente algo que disfrutemos y por supuesto no utilicemos la oración solo en momentos de apremio, solo cuando nos va mal, solo cuando está temblando, solo cuando voy para una operación. No. Eh, Aprendamos a orar, aprendamos a tener comunión con el Señor y a hablar con Él como, repito, como habla un hombre con su amigo. Ahora, a la par de la oración, hay otra práctica cristiana que ha caído en desuso justamente porque otras corrientes religiosas y filosóficas nos robaron el término. Y estoy hablando de la meditación. Meditar es simple y sencillamente tomar tiempo para reflexionar en Dios, eh, quién es Dios, lo que hace, lo que me pide, y sobre todo lo que yo estoy haciendo, cómo va mi vida, lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal. Por supuesto, la meditación cristiana es producto de una vida de oración y una vida eh, de vivir en la palabra. Uno cuando ora debe abrir su corazón delante del Señor, pero luego debe hacer una pausa, guardar silencio, tratar de escuchar esa voz que nos habla el corazón y trata de guiarnos. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos leer un texto, cada quien de acuerdo a su capacidad leerá un tamaño de la escritura, pero luego la idea es meditar en lo que hemos leído. No tiene sentido leer solo por leer. La idea es que saquemos un tiempo para meditar entonces, y la meditación siempre va tomada de la mano con la palabra de Dios y con la oración. O sea, ahora, ojo, porque bien lo mencionaba nuestro hermano ahora, meditar no es poner la mente en blanco, como lo enseñan algunas otras
filosofías, ¿verdad? No es sentarme por ahí y dejarme llevar y no pensar en nada y hacerme uno con el universo y no, eso no es cristiano. No se trata de poner la mente en blanco, se trata de reflexionar, vuelvo y repito, en lo que dice la palabra de Dios, en lo que acabo de orar. Y si yo le dije al Señor, Señor, guíame en oración, ahí yo iba manejando en mi carro y tenía un problema y le digo, Señor, ¿qué hago? Dime qué hacer. Pues por supuesto debo guardar silencio, debo tratar de escuchar la dulce voz del Señor. Eso es meditar y es una práctica que está muy en desuso en el pueblo cristiano, pero que es bueno que la retomemos. No es tipo meditación trascendental, no son meditaciones orientales, no es ponga la mente en blanco, no es resetee su mente, no, nada de eso, sino tratar realmente de escuchar lo que Dios quiere decirme a través de la oración o a través de la palabra. Ah, hubo un hombre allá por los años 1800, finales del 1800, principio del 1900. Este señor se llamó Thomas Watson. Él es célebre porque fue uno de los grandes impulsores en el tema de la computación. Y también Watson se hizo famoso porque él recibió la primera llamada que hizo el inventor del teléfono, Graham Bell. Dicen que al primero que llamó por su telefonito recién inventado fue al señor Watson, ¿verdad? Diciéndole que viniera, que quería verlo, quería enseñarle algo. Thomas Watson terminó al final siendo un cristiano devoto y él escribió una frase maravillosa. Thomas Watson dijo, el motivo por el que salimos tan fríos después de orar o después de leer la palabra de Dios es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Entonces, hay personas que leen la palabra y dicen, pero no sé, yo la leí, no entendí nada, o no me dijo nada. Los cristianos creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces lo que me falta es, después de leer una porción bíblica, calentarme un ratito ahí, tratar de entender lo que Dios quiere decirme a través de la palabra. ¿Por qué la gente tiene tanta resistencia a la oración? Bueno, porque lo ven como paré mi quehacer diario, me dediqué 10 minutos, me arrodillé o sentado como sea y le dije a Dios, Dios esto, Dios aquello, Dios lo otro, le pedí perdón, le pedí por aquello, le pedí por él y ya se me acabó por qué pedir y entonces... pero la oración dura una hora, entonces me quedan 50 minutos que no sé qué hacer y lo que voy a estar es durmiéndome. Eh, ¿Por qué? Porque no sacamos tiempo para meditar en lo que hemos escuchado y tratar de entender lo que Dios quiere decirnos. El tema, amados hermanos, ha sido cómo encontrar la paz en medio de un mundo tan convulso, en medio de un mundo que nos persigue, nos asedia, nos atropella. Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Está en la oración y en la palabra de Dios. Pero no es solo orar, no es solo leer la palabra. Luego hay que meditar en ella, sacar el tiempo necesario para dejar que el Señor nos hable. Sí, y como muy bien lo dice el Paz, creo que también lo de la meditación está en cómo, qué dirección le demos, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos meditar, pero intentando hacer eso, de tener la mente en blanco, vacía, y eso no es como lo que Dios quiere con nosotros. La diferencia no siempre está en lo que hacemos, sino qué dirección le estamos dando, ¿verdad? Podemos respirar, descansar, cerrar los ojos, guardar silencio, todas esas cosas, pero si no tenemos a Dios en el centro de todo,
ese momento de tranquilidad o de paz va a ser temporal. No va a llegar a usted a tener esa paz que solo Dios da. En cambio, si incluimos a Dios en estas acciones, la mente se va a alinear, la paz va a ser más profunda y va a volver, porque al final la paz no viene como de una técnica, no viene como de hacer yoga, hacer mindfulness o todas estas corrientes que hay hoy en día, sino que viene de esa relación que tenemos con Dios en la oración y en la meditación. Bueno, con este tema podemos darle un poquito más, entonces en nuestro próximo capítulo vamos a seguir hablando y dando más tips de cómo mejorar estas prácticas con Dios. Entonces nos vemos en una próxima. Paz, nos despedimos. Gracias, Gustavo. Sí, y a los hermanos que nos ayudan, Vladimir, don Walter, que Dios nos bendiga a todos. Sí, y sí, recuerde, meditar no es poner la mente en blanco, es más, eso es muy peligroso. En alguna otra ocasión podemos hablar de eso. Meditar no es hacerse uno con el universo, ni dejar que algunas energías se apoderen de mí, no, no, no. Meditar siempre, por lo menos en la vida de los creyentes, será relacionado con Dios y con su palabra a través de la oración. Gracias por escucharnos, que el Señor nos bendiga a todos. Esto fue Voces de Fe. Gracias por acompañarnos. Que la palabra de Dios siga guiando su vida. Hasta nuestro próximo encuentro.